Chicos, vamos a avanzar un tema muy bonito llamado las migraciones como estrategia de sobrevivencia. Debemos entender que la migración en este caso ha sido un objetivo en su mayoría por personas que buscan mejorar su condición de vida con el paso del tiempo. Entonces, para comprender un poquito más de por qué sean las migraciones, vamos a analizarlo desde el punto de vista histórico. ¿Ya? Historia de las migraciones. Dice, la migración de los seres humanos viene a ser entonces, chicos, un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas de la historia. ¿Ya? Podemos ir viendo nosotros que los primeros indicios se van a ir dando en la prehistoria. Ahora, las primeras migraciones prehistóricas o del ser humano se van a dar en el Paleolítico, en donde se va a constituir el primer proceso efectivo en la expansión de la humanidad. Estamos hablando más o menos hace 60 millones de años. ¿Listo? De ahí para adelante vamos a ver nosotros que se va a establecer en América una serie de amplias migraciones que van a poblar varias regiones del continente, atravesando esto justamente por el estrecho de Bering. Estas migraciones se dan gracias a la glaciación, ya que la acumulación de hielos en el continente va a hacer que disminuya el nivel del mar, creando un puente natural entre Asia y América. Es así que los seres humanos van a aprovechar este corredor natural, libre de hielo, y van a empezar a trasladarse. ¿Listo? Ahora estamos hablando más o menos hacia el río San Lorenzo de América y el glaciar existente sobre las montañas occidentales de Norteamérica por la bahía de Hudson. Mientras va a ir apartándose este corredor libre de los hielos al oeste del río de Mackenzie. ¿Listo? Otro fenómeno de migración va a ser justamente la revolución neolítica de África, Euroasia, de hace 9.000 años, y que va a consistir básicamente en el desarrollo de la agricultura intensiva, o sea, en el invento o la invención de la agricultura. Esto va a provocar de que los diferentes grupos de seres humanos se transformen de ser nómadas a sedentarios, ¿listo? Empezando a construir en sus viviendas y con el tiempo de emerger de grandes civilizaciones. Con respecto a lo que va a ser América, vamos a ver nosotros la revolución neolítica. Estamos hablando aproximadamente hace 7.000 años y que va a impulsar grandes flujos migratorios hacia Centroamérica, especialmente las áreas andinas y de Sudamérica. ¿Listo? Ahora, vemos también que esto va a llegar a desarrollar, o estas culturas van a llegar a desarrollar una gran civilización y van a difundir con el tiempo lo que va a ser el cultivo del maíz y la deshidratación de la papa. ¿Ya? Van a conocer ese tipo de tecnología agrícola. Ahora, en el Oriente Medio y en el Mediterráneo, estamos hablando entonces más o menos por Mesopotamia, Egipto, Persia, Grecia, Macedonia, Fenicia, Cartago, Roma. La formación de grandes imperios se va a dar justamente a ese flujo migratorio que van a ir desplazando se van a ir desplazando poco a poco y van a empezar a emerger grandes ciudades, en muchas de ellas generalmente en una rígida sociedad militar. ¿Listo? Como por ejemplo el caso de los colonos romanos. ¿Ya? Ahora, el periodo de las grandes migraciones va a servir para muchos pueblos indoeuropeos porque se van a establecer entre diferentes límites del Imperio Romano. Ya con el paso del tiempo va a aparecer en Europa el sistema denominado el feudalismo, que va a tener un gran efecto en los flujos migratorios en toda la población. Por una parte se va a fijar el concepto de que los campesinos se van a sentar en un suelo, y a su vez la tierra va a transformar los distintos centros en feudos. Por otra parte, se va a reducir el comercio, pero va a aumentar enormemente lo que va a ser la guerra de conquistas entre reinos. Feudos quiere decir reino, ¿ya? Lo cual va a dar origen a diferentes invasiones y desplazamientos masivos de la población justamente por las conquistas o por ser conquistados, ¿ya? En la Baja Edad Media se van a desarrollar redes de diferentes ciudades-estado, como la Liga Hanseática, que van a surgir generalmente para establecer acuerdos comerciales. ¿Listo? Entre una de estas ciudades grandes que van a aparecer va a ser justamente Venecia, en donde se va a desarrollar
un flujo comercial más intenso, la ciudad va a crecer por el hecho de su condición, estamos hablando en el entorno geográfico marítimo, ¿no? Ahora, los comienzos de la Edad Moderna van a marcar justamente el descubrimiento de América y poco a poco el traslado de grandes carabelas o embarcaciones hacia el nuevo continente, especialmente desde países europeos hacia el nuevo continente, ¿ya? Millones de personas que van a dar origen así a lo que va a ser el despoblamiento de muchos países europeos. Esto va a ser conocido como una especie de invasión y con el tiempo se va a dar un genocidio, especialmente los primeros años de asentamiento de los colonos sobre los nativos americanos, ¿ya? Los imperios que van a llegar a América Latina van a ser especialmente los españoles, los franceses y los ingleses. Ya entrando al siglo XVII y XVIII van a haber diferentes monarquías que van a impulsar también la migración y secuestro forzada de millones de personas africanas o afroamericanas, si vale el término, hacia el continente americano, ¿ya? Y ahí va a comenzar el comercio de esclavos. El desarrollo de la revolución industrial, por su parte, va a dar origen a un mayor proceso migratorio. Ahí se va a producir lo que va a ser el éxodo rural, que va a involucrar a miles de millones de campesinos de todo el mundo que van a dejar sus tierras o su origen y van a empezar a asentarse alrededor de las grandes ciudades. La gran migración europea, que se va a dar en 1800 a 1950, va a estar relacionado con este éxodo rural. Desde comienzo del siglo XIX y durante casi todo medio siglo, millones de europeos pobres van a migrar principalmente hacia América. Australia simultáneamente van a ir los americanos recibiendo grandes cantidades de inmigrantes que van a provenir también del Medio Oriente, ¿ya? Ya a partir de 1950 en adelante se va dando una especie de proceso emigratorio de dimensiones incalculables en los países del tercer mundo. ¿Listo? Durante los años transcurridos en el siglo XXI, se va a ir agudizando los problemas de todo índole en el Medio Oriente, principalmente problemas políticos, religiosos, con respecto a lo que viene a ser también actos de terrorismo, crisis económica. Estamos hablando durante el año 2015 y esto va a producir la llamada crisis migratoria en Europa y que va a ir continuando sin que se vislumbre ningún tipo de solución efectiva hasta el momento, ¿ya? Ahora, la migración humana, chicos, se refiere a la migración de las poblaciones de seres humanos y tiene dos acepciones. Una amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra más restringida, que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes lo realicen. Cabe recalcar, jóvenes, que antes, hasta el siglo XIX, nosotros recibimos a un montón de personas que llegaron desde Europa. Y después del siglo XIX, estamos hablando ya a principios del siglo XX, nosotros hemos tenido un flujo migratorio europeo, especialmente de gente del área rural, ¿ya? Entonces no hay que olvidar eso, que de ambos lados hemos tenido y tenemos también ese flujo migratorio. Ahora, ¿qué es emigración e inmigración? La emigración es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro país. ¿Listo? La inmigración es la llegada a un país o lugar de personas procedentes de otro país. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipo de creencias nos han llevado a que muchas personas se vayan de un lugar a otro? Según las culturas y grupos religiosos, inclusive hasta mitos, se tienen, por ejemplo, en los tiempos antiguos el éxodo del pueblo judío desde Egipto, los viajes de San Pedro, San Pablo, Santiago, el mayor en los primeros tiempos del cristianismo, la égira de Mahoma cuando busca prácticamente escapar, ¿ya? La migración de los sefarditas a través de 4 continentes, y después tenemos la migración desde el lago Titicaca al Cusco, según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Entonces, las causas para la migración pueden ser políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas
o conflictos internacionales. Dentro de las causas políticas, generalmente es cuando el Estado no le da, vamos a decir así, la seguridad a una persona cuando generalmente está acusada, perseguida injustamente. Dentro de lo que vienen a ser las causas culturales, puede ser de que de pronto tal vez como los menonitas tengan esa costumbre de estar trasladándose constantemente, buscando generalmente mejorar su condición de vida. Dentro de lo que viene a ser la socioeconómica, es porque no tenemos un buen estilo de vida, queremos mejorar nuestros ingresos, etcétera, ¿ya? Dentro de las causas familiares, cuando una persona querida de nosotros se encuentra en otro país, una mamá o un papá, entonces nos toca irnos para allá. Dentro de las causas bélicas o conflictos internacionales es justamente un ejemplo por una guerra, por problemas limítrofes o porque generalmente vamos a decir así, un grupo social no está acostumbrado a otro, ¿ya? Ahora, las consecuencias de la migración tienen diferentes efectos. Uno de esos efectos es el efecto psicológico. Por ejemplo, vamos a ver la depresión, llanto, angustia, estrés, ¿ya? Porque no existe generalmente comunicación con sus familiares más que por llamadas telefónicas y esto va a traer un daño emocional especialmente en los niños y en los adolescentes. Por ejemplo, en ustedes, en los niños, van a manifestar un daño emocional con actitudes rebeldes, hiperactivos, o sea, que no le gusta estar en un solo lugar, quieren estar de un lado a otro, que generalmente se expresan en la escuela y hasta con nuestros amigos. Se sienten muchos chicos, muchos niños se sienten abandonados. Ahora, si no les explican bien el motivo del viaje los papás, generalmente ellos creen que es por su culpa, ¿no? Ahora, los niños de inmigrantes que viven en otro país, o sea, estamos hablando, digamos, que vos te vayas a vivir a otro país y tu papá esté junto con vos, pero tu papá está todo el día trabajando, van a haber diferentes tipos de contradicciones, ¿no? En tu vida diaria. Por ejemplo, van a estar entre la imagen de los dólares, de los bienes que se pueden adquirir con ese dinero que gana tu papá, y la ausencia de tus padres. Y generalmente cuando ellos regresan, ahí se ve esa contradicción porque no sabes si es cariño o es que realmente estás extrañando el dinero que te da tu papá cuando te deja solo. Ahora, los niños, estos niños generalmente viven en un mundo de mucha imaginación, pero también la visión de que el éxito para el proyecto de vida es generalmente viajar al extranjero, ¿no? Entonces, así muchos lo perciben, muchos niños lo perciben. En cambio, entre los varones y adolescentes, estamos hablando entre los jóvenes, generalmente se da un retroceso en su forma, en su actitud. Quieren volver a ser niños, quieren volver a jugar, siempre constantemente están haciendo bromas, obedecen, o sea, no obedecen a los papás. Ya eso vamos a decir así, un problema normal que provoca esto de la migración de los padres en los jóvenes, ¿ya? Por eso está la presión que no expresan y ni quieren que prácticamente puede llegar a ser ya mayores, no quieren demostrar ya adultez. En cambio, las mujeres se van a dar episodios de tristeza, llanto, rebeldía, preocupación por estar atravesando esta etapa sin los padres y especialmente por la falta de ellos, ¿no? Ahora, lo que es la migración campo-ciudad, tenemos que ir entendiendo que en nuestro país se ha producido la llegada de menos inmigrantes desde la fundación de la República en 1825. En donde vamos a ir notando nosotros especialmente una gran migración va a ser justamente una migración interna como fenómeno de masas, según el resultado de la Revolución de 1952, cuando se va a producir la nacionalización de las minas, el voto universal y en especial la reforma agraria. Así miles de indoamericanos, si vale el término, porque hay algunos que dicen indios y los indios son de la India. Nosotros tenemos que decir indígenas americanos, especialmente quechuas y aymara, van a ser tomados en cuenta y como consecuencia de ese fenómeno histórico, se van a hacer presentes en las diferentes ciudades de forma gradual, desde el occidente hasta el oriente. Estamos hablando más o menos de que antes se encontraba el 74% de la población en el área rural, pero esto va a cambiar después de la revolución, van a ir yéndose a las grandes ciudades, ¿ya?
Ahora, un fenómeno muy importante de migración de Bolivia hacia otro país lo vamos a encontrar en Argentina. Esto se va a dar justamente porque en Argentina van a requerir mano de obra más barata, generalmente gente que no tenga el ánimo de reclamar, y van a ser sobreexplotados. Inclusive se calcula, según los datos, que más de 2 millones de bolivianos se encuentran en ese país. Más o menos estamos hablando de un 30 o 35% de la población que está viviendo ahorita en el exterior. Ya ahora recibimos un seudónimo, los bolivianos en Argentina, denominado los bolitas. ¿Ya? Ahora, la migración se clasifica en tres. La migración temporal se refiere a que las personas migran a las ciudades por cierto tiempo, van a trabajar a las ciudades por algunas semanas, meses o años. Por ejemplo, el fenómeno que se da ahora de ir a Chile 3 meses y retornar. También tenemos la migración de mantenimiento. Es la gente que vive entre ciudad y el campo. O sea que, digamos, tienen su casa en la ciudad y tienen su terreno en el campo, su casita en el campo. Normalmente tratan justamente de estar viajando a sus comunidades, especialmente en las fiestas, en épocas de siembra, en época de cosecha, o tal vez en algún tipo de elección democrática o como las que vienen, las elecciones presidenciales que vienen. ¿No? Después se da la migración de ruptura, que se refiere a la gente que definitivamente abandona la tierra de origen, o sea que ya no le importa regresar a su tierra. Ahora, las causas y consecuencias que se van a dar justamente sobre los fenómenos migratorios al interior y exterior del país, vamos a ir viendo nosotros que más o menos unos 180.000 ciudadanos bolivianos se van constantemente al exterior. Estamos hablando más o menos de 500 personas por día que salían de Bolivia antes de la pandemia y unas 15.000 al mes. Ahí ya sumamos por eso los 180.000 personas al año que se van del país buscando mejorar sus condiciones de vida. Ahora, en Bolivia, la migración de los jóvenes del área rural hacia los principales centros urbanos del país ha generado una serie de consecuencias sociales que se van a ir manifestando principalmente en la desintegración de la familia, ¿no? Ahora, algunos países, inclusive algunos departamentos, han visto como que esta migración interna es dañina y han tratado de levantar muros, evitando así que algunos ciudadanos lleguen a diferentes lugares o latitudes. Entonces eso está muy mal y debemos de evitar que se produzca o que se lleve a cabo ese fenómeno. El despoblamiento del área rural hace referencia justamente que las migraciones en los seres humanos obedecen generalmente a una decisión razonada, más o menos libre. O sea que estamos hablando de que la persona lo que trata de hacer es viajar por diferentes motivos, o sea, dejar su pueblo y empezar a vivir una vida totalmente diferente, ¿ya? Ahora, esta idea puede estar subdividida en dos tipos, de manera espontánea y forzada. Espontánea quiere decir, oh, me voy mañana a la ciudad, creo que voy a estar mejor allá. Forzada porque no encuentra trabajo, no encuentra educación. Y justamente la génesis del éxodo campesino hacia los centros urbanos van a ser justamente motivados porque generalmente no existe empleo, especialmente para la mujer, ¿ya? No hay colegio, se tiene que recorrer una distancia enorme para cubrir o llegar al colegio, no hay transporte, los servicios escasean, y también poco a poco el comercio y la formación, o sea, estamos hablando de que lleguen instituciones, empresas a estos lugares, son negativos, ¿no? Entonces, por ese motivo se da este éxodo, o sea, esta migración campo-ciudad, ¿listo? Ahora vamos a ir viendo que el empleo, o bueno, las consecuencias del éxodo rural en el campo vienen a ser también positivas. Por ejemplo, van a disminuir la presión de la población sobre los recursos naturales, o sea, menos van a ocupar, va a disminuir el desempleo y la miseria, se van a recibir remesas de dinero enviados por emigrantes a su familia, mejorando así también técnicas empleadas en las actividades agropecuarias como una manera de contrarrestar los efectos de la migración, ¿ya? Y llegan a ser negativas porque disminuye la vitalidad de la población,
se dan desequilibrios de la composición de la población por edad y sexo. En el éxodo rural van a emigrar precisamente las personas con mayor afán de superación y se van a quedar personas, en este caso, con mentalidad poco positiva también en esos lugares, ¿ya? Ahora se van a encarecer los costos de los servicios al disminuir el número de personas, o sea, las personas que vienen del campo hasta la ciudad, al disminuir, ahí justamente los servicios van a costar más caro. En una tienda, por ejemplo, si vos vas al campo, es más caro comprarla que en la ciudad, y justamente es por ese motivo. Ya al quedar la población mayor de edad, esto las vuelve más reacias al cambio y no miran con buenos ojos todo tipo de cambio o adaptaciones que se va a traer, como por ejemplo la colocación de antenas 5G, ¿no? Que eso más adelante hablaremos con ustedes ya en otro tema, ¿ya? Ahora, con respecto a la ciudad, la migración del campo hacia la ciudad es positiva porque aumenta la tasa de vitalidad de la población, los aportes de capital crecen, muchos campesinos venden sus propiedades para crear así sus propias empresas industriales, artesanales o comerciales. Ya abarata los costos generalmente en el mercado laboral, ya que los campesinos cuando suelen llegar, generalmente agarran o se satisfacen con salarios pequeños. Son negativas en la ciudad porque lamentablemente la competencia en la población urbana en el mercado de trabajo es amplia, o sea que hay muchos trabajadores para un puesto. En el servicio que reciben los habitantes en las ciudades disminuye, como por ejemplo no hay atención en hospitales por la falta de espacio. El nivel de vida de la población urbana en su totalidad va aumentando, la marginalidad, o sea que aparecen más pobres, ¿ya? Y por parte de la población, esto implica y acarrea sobreprecios, o sea que va aumentando las cosas porque se ve que existe una gran cantidad de personas que la necesitan. ¿Listo? Entonces este es un tema muy bonito, jóvenes, y debemos de entender que la migración tiene consecuencias tales que generalmente pues buscan alivianar y mejorar las condiciones de vida para una familia, pero también trae sus cosas negativas, porque al momento de irse, lo que deja es un espacio vacío, especialmente en el entorno familiar, ¿no? Vemos que el aspecto económico es muy importante, pero también deja un hueco dentro de lo que viene a ser el hogar. Entonces debemos tratar justamente los padres de tener una comunicación más fluida con nuestros hijos para que entiendan el porqué del cambio o de esa o de ese, vamos a decir así, o de esa búsqueda de mejorar nuestra vida. Espero que hayamos entendido el tema. Es muy bonito y recalco nuevamente, hay muchos factores que vamos a ir analizándolo más con el tiempo, ¿ya? Muchísimas gracias, espero que hayan entendido. Nos vemos, jóvenes.